Comenzamos una nueva temporada aquí en Guiones, Libretos e Historias y también comenzamos con nuestros invitados desde todas partes del mundo, que nos van a hablar de sus obras, que nos van a hablar de su trayectoria y de cómo han llegado al universo de la escritura. Y hoy tengo un invitado desde España. Ahora les doy la bienvenida a todos ustedes al programa del día de hoy. En este espacio exploraremos el fascinante mundo de la escritura. Además tendremos invitados especiales que compartirán sus experiencias en el mundo de la escritura. Guiones, libretos e historias con Wilson Sarria. Bueno, estoy aquí con Juan Manuel. Sus allegados le dicen Juanma, pero él firma sus libros como Juan Manuel. Juan Manuel, un cordial saludo a Guiones, libretos e historias. Hola Wilson, pues encantado de estar aquí, de participar, efectivamente. Mis libros los publico con mi nombre completo, Juan Manuel Morales. Y muy agradecido por tu invitación y bueno, y también de que tus oyentes me puedan escuchar, claro. Bueno, cuéntanos tú en este momento de tu vida, ¿escribes 100% o a qué te dedicas si no haces eso al 100%? No, yo no soy un escritor profesional, por decirlo así. Realmente supongo que en cualquier parte del mundo, salvo los primeras espadas, es muy difícil vivir de la literatura. Yo estudié Ciencias de la Información, luego, bueno, pues he tenido diferentes oficios para ganarme la vida y actualmente yo trabajo como celador en un hospital público y la literatura, escribir es, bueno, pues para mí es un hobby, no es una profesión, es una afición. Ok, ¿y hace cuánto escribes? ¿Cuándo fue tu primera vez que comenzaste a escribir? ¿Cómo llegaste a esto? Bien, recordando, esto nos suele pasar a las personas, que como norma nos gusta mucho leer y tenemos inquietudes desde pequeños. Yo recuerdo que con 14, 15 años ya hacía algunos escritos, con poca calidad literaria, claro. Luego he estado bastante tiempo que no era capaz de conseguir escribir nada y creo que fue en el 2020 o por ahí cuando ya hice una obra breve que la di a conocer a algunos amigos y parece que les gustó. En definitiva, la autopubliqué en Amazon y hubo mucha gente que la leyó, que me animó a continuar. Así que lo intenté y publiqué mi primera novela, ¿Y eso fue hace cuánto? pues creo que fue hace, no recuerdo con seguridad, pero no hace mucho, hará 4 o 5 años. Sí, hace 5 años, pero realmente publiqué mi primera novela en el 2022, hace 3 años. Bueno, comenzaste a escribir, funcionó esa primera vez y después, ¿cómo comenzaste a nutrir tu capacidad de escritor? ¿Tomaste cursos? ¿Fuiste autodidacta? ¿Cómo ha sido ese camino? Pues no, la verdad que no he tomado ningún curso de literatura creativa ni nada por el estilo. Yo, como te comentaba, me costaba trabajo hilvanar una novela completa y compleja. Entonces, yo me propuse, lo intentaba varias veces, pero no fui capaz, me propuse hacer un relato para ir practicando. Cuando me di cuenta que iba por buen camino, pues con mi primera obra, La noche del camaleón, pues entonces ya me pensé que si le metía más personajes y más complejidad a la trama podría conseguir algo. Y efectivamente en el 2022, en febrero del 22, ahora hace 3 años, pues pudo ver la luz mi primera novela, La noche del camaleón. ¿Y cómo fue esa experiencia tuya de la autopublicación? ¿Porque la autopublicaste o es así ya contrataste alguna editorial o algo por el Sí, estilo? esta fue publicada con una editorial. La primera ocasión, cuando publiqué Me llamo Lucía, esa sí la autopubliqué en Amazon porque fue una prueba, es una novelita corta de unas 40 páginas. Eso digamos que fue una prueba, que fue lo que me animó a seguir escribiendo. Y cuando ya conseguí acabar La noche del camaleón, busqué editoriales y afortunadamente encontré una editorial, es una editorial pequeña aquí en España, se llama Ediciones Atlantis, y ellos me publicaron La noche del camaleón y la verdad que muy contento, y pues edición tradicional, en la cual yo creo, muy contento porque, bueno, salió la novela, está distribuida a nivel no solo bajo demanda, sino también físicamente en librerías. Y bueno, soy un autor ahora un poco más conocido que antes, pero claro, al principio no te conoce prácticamente nadie. Pero en mi nivel funcionó bastante bien
Y bueno, pues me dio mucha alegría. Luego también, ahora sí no me vas preguntando, pero bueno, a partir de ahí mi historia con ellos no ha acabado, claro. Bueno, los que han estado escuchando el podcast en esta nueva temporada y también la temporada anterior saben que nos interesa mucho todos estos procesos de publicaciones. Y en unos capítulos anteriores, hemos hablado con una compañera, Débora, sobre todo este proceso de las editoriales. Quiero que nos comentes un poquitico cómo encontraste la editorial y cómo fue específicamente ese proceso en que tú los contactaste y luego hasta llegar al libro ya publicado. Estupendo. Mira, en primer lugar te voy a resumir un poco lo siguiente. Cuando acabé el manuscrito de La Noche del Camaleón, publiqué con Ediciones Atlantis, mi primera novela. Eh, Luego he publicado Efecto Noria con otra editorial, Diversidad Literaria, que esto fue fruto de un premio de un concurso de microrelatos. Y mi tercera novela, que publiqué hace unos meses, Latidos de Cobre, fue nuevamente con Ediciones Atlantis. Bien, y el proceso fue el siguiente. Bueno, yo desde el punto de vista de una persona que no conoce el mundo editorial, pues supongo que hice lo que hace la mayoría. Acabé mi manuscrito, lo corregí, busqué en internet editoriales y envié el manuscrito a varias editoriales. No sé si es muy recomendable o no, pero lo hice de esta manera. Claro, sabemos que las editoriales grandes es muy difícil que publique, o por no decir imposible, a un autor novel. No recibí respuesta, recibí un par de respuestas, pero la que más me interesó fue Ediciones Atlantis, porque es una editorial que funciona como editorial tradicional, es decir, que asumen ellos todos los costes de impresión y de distribución, etcétera. Con lo cual, pues me incliné por ellos, lógicamente, y acepté el contrato que me propusieron. Y bueno, y salió todo bien, se hizo las diferentes presentaciones, que es donde la editorial pues recupera su inversión inicial, fueron bastante bien y a partir de ahí pues la editorial pues en la medida de sus posibilidades, porque son editoriales pequeñas, pues te coloca el libro pues en las plataformas principales, pero también físicamente en librerías, que es la mayor satisfacción que yo pueda tener, que mi libro exista en librerías. Claro, claro, eso siempre es algo sorprendente y que lo llena a uno como mucho orgullo. Ese es hasta ahora, dentro de este camino, es el primer caso que encontramos de una editorial al estilo tradicional. Eh, Digámoslo, si nos puedes comentar a nivel de las ganancias de eso que te devuelven, que te dan a ti por cada libro vendido, es qué porcentaje, si se puede saber, si no, no hay problema, te dan ellos a ti. Yo creo que funciona como norma general de esta manera y es el 10% es para el autor, que liquidan anualmente y poco más que añadir. El 10% sé que cuando es autopublicación, pues tú puedes decidir el porcentaje, pero a mí la verdad me gusta más estar arropado por una editorial porque para mi gusto estoy conforme con ellos porque hacen un trabajo muy profesional, tanto en portada, porque además, sobre todo, te llevan el libro a las librerías y aunque el porcentaje nos pueda parecer pequeño, pero aunque tú, como autor, debas ser el primero que debes confiar en tu obra, el hecho de que una editorial acepte tu manuscrito, arriesgue su dinero, apueste por él, ya me da una cierta tranquilidad de que lo que escribes merece un poco la pena. Y no me importa tanto el porcentaje que pueda ganar, porque realmente esto no lo hago por dinero, sino por satisfacción, Ajá. como como la tranquilidad de tener un equipo detrás, gente que te ayuda, que te orienta. Y bueno, el 10% pues indudablemente no es un porcentaje elevado, creo que es el habitual Sí, 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 sí. por lo menos aquí, pero por lo que yo entiendo, parece ser que las editoriales tampoco se llevan un gran porcentaje de los libros, según he Sí, leído en claro. otras ocasiones, Hay un porque proceso está de largo, sí. juego, De eso hemos eso estado es, hablando. Sí, sí, sí. imprenta, distribuidora, parece ser que las distribuidoras. Entonces, pues claro, a ellas les cuesta trabajo subsistir. Y bueno, y yo, que no me parece injusto el 10%, aunque en principio pueda parecer poco, en mi caso, como realmente no vivo de la literatura, me es un poco indiferente. No me da igual ganar un poco más, un poco menos. A mí lo que me satisface es que alguien apueste por mi obra
y que mi novela exista, porque lo que busco yo en el fondo es que me lean. Claro, claro, claro. Una pregunta, ¿por qué cambiaste después de editorial para el siguiente manuscrito? Claro, eso fue algo circunstancial. Eh, Normalmente, o bueno, yo a veces, o por descansar, o por practicar, o por cambiar de aires, algunas veces paro de escribir, si estoy escribiendo una novela, y a lo mejor me dedico a participar en concursos de relatos, de microrelatos, y te sirve como práctica y también te abre un poco la perspectiva. En definitiva, participé en un concurso de microrelatos de una editorial, también de aquí de España, que se llama Diversidad Literaria, y va haciendo concursos, y la verdad que me sorprendió mucho que ganara, porque son concursos a nivel internacional, participa también mucha gente de Iberoamérica, no solo de España, y había 800 y pico de personas. En definitiva, que mi microrrelato ganó ese concurso y el premio, entre otras cosas, era la publicación de la novela. De tal manera que, bueno, yo pensé, digo, pues ya tengo una editorial para mi segunda novela, ya no tengo que andar buscando. Y lo que hice fue retomar la idea de Me llamo Lucía, de la primera obra que publiqué, la continué y el resultado fue Efecto Noria. Entonces, el cambio de una editorial a otra fue sencillamente porque, bueno, me daban la oportunidad de publicar de forma gratuita con ellos, gracias a ese premio del concurso de microrelato, y lo aproveché. Y claro, también quedé muy contento con ellos, porque también han sido muy profesionales, muy trabajada la novela, eh, la portada, la corrección, muy contento. Lo que ocurre es que luego a la tercera, pues volví con Ediciones Atlantic, con la que realmente me siento muy a gusto. Ah, bueno, ya, ahora tiene sentido todo ese proceso. Y fabuloso, pues te felicito mucho porque se nota a través de esa experiencia que tienes algo que contarle a los demás y le agrada a la gente. Y eso es interesante. Por eso quiero que nos hables a un poquitico ahora de tus obras, de esas obras con las cuales yo llegué a contactarte porque tú pusiste hoy un mensaje en el grupo en un grupo de WhatsApp al que yo pertenezco y vos también y ahí estabas diciendo, mis obras son estas, están acá, pueden descargarlas hoy, solo que cuando el programa salga al aire, pues ya me imagino que esa oportunidad ya no estará. Entonces, cuéntanos un poquito ya a profundidad sobre estas historias tuyas que están ahora ahí en Amazon, por lo menos para Latinoamérica. Claro, bien. La primera obra fue, como te dije, Me llamo Lucía, que es una obra breve, que fue, digamos, una prueba. Que esa la tengo yo en Amazon y de vez en cuando la pongo de forma gratuita. Eso por un lado. Por otro lado, como voy haciendo relatos, pues también me di el gusto de autopublicar en Amazon un librito de relatos, 11 relatos, 11 momentos, que es el que tenemos, el que también he ofertado hoy. Eh, bueno, que son dos pequeñas obras. De Me llamo Lucía surgió la idea de Efecto Noria, de mi segunda novela con diversidad literaria. Pero realmente yo considero como novelas de las cuales yo me siento orgulloso por su complejidad y por su longitud, las tres novelas que he citado. La noche del camaleón con Ediciones Atlantic, Efecto Noria con diversidad literaria y Latidos de cobre otra vez con Ediciones Atlantic. ¿Te cuento un poco, así por encima, la temática de cada una de ellas? Sí, por favor. O sea, la idea es que nos hagas como una especie de un tráiler para que nos emocionemos y digamos, no, tenemos que ir a leer esos libros. Bien, mira, te comento. Yo siempre como aficionado a escribir, intento hablar de un tema, querer contar algo. A partir de ahí, pues claro, tengo que inventar una trama para que sea atractivo la historia. La noche del camaleón pretende hablar de la soledad en la que se encuentran las personas mayores. Creo que este es un problema universal que pasará en todos nuestros países, que la gente mayor, a medida que se va quedando muy sola, se va quedando sin estímulos, eh, y sin relaciones con los demás. Entonces, partiendo de este tema, tengo un personaje que es Antonio, que es un señor mayor que se ha quedado viudo hace pocos meses y se le ha venido el mundo encima. Tiene un hijo y que, bueno, lo quiere más que nada por el interés. eh, y también, pues, hay varias personas que orbitan alrededor de él, pero siempre con intereses propios para beneficiarse. Hay un farmacéutico, una tarotista, que han sido
los que también han jugado en su contra durante la enfermedad de su esposa, que murió de cáncer. Por otro lado, pues hay una chica, una auxiliar de farmacia, que busca su amistad desinteresadamente. Una enfermera que busca una venganza por algo que ocurrió en el pasado, por lo que culpa a Antonio, de tal manera que se forma un universo de vidas entrecruzadas, se entretejen diversas historias donde hay personas que caminan por un camino y otras que caminan por otro camino. A mitad de novela ocurre un hecho que sorprende mucho al lector y ya luego se va desenvolviendo. La novela, por el tema del cáncer, la enfermedad de la que murió la esposa de Antonio, pues ha llegado a muchas personas, me han comentado los lectores, que los han sensibilizado, y también me han contado que el tema de que el protagonista sea una persona mayor, que no suele ser habitual, que hable de su soledad, pues también un tema muy humano que, que me han comentado muchos lectores que, bueno, les ha ocurrido o conocen a alguien. Y es una novela, bueno, que creo que llega al corazón bastante. Está catalogada como novela negra por los sucesos que ocurren y tiene también tintes de novela psicológica. ¿Continúo por la siguiente o Claro quieres que tú que sí, te... no, Bien. esta está muy interesante, o sea, me gustó mucho. La verdad que estoy muy contento con ella, llega mucho al corazón. La segunda novela es Efecto Noria, que fue la continuación de Me llamo Lucía. Esta es una novela un poco más, digamos, más liviana, más entretenida, más de enredo. Parte, como Me llamo Lucía, parte de la idea de la pregunta siguiente: ¿es posible estar enamorado de dos personas a la vez? No me refiero a lo que es el sexo o mantener una relación sin más, sino si tu corazón está ocupada por una persona, ¿puedes enamorarte de otra? Y esto sí supone traición. Esto le ocurre a Lucía, eh, que bueno, que es una señora felizmente casada con su hija y tal, es profesora de instituto y no puede evitar caer en el amor respecto a un compañero de profesión. Esta novela se titula Efecto Noria. Ahí tenemos, es una novela un poco curiosa porque se cuentan los acontecimientos desde el punto de vista de los cuatro personajes principales. Se narra la misma historia, por decirlo de alguna manera, pero desde el punto de vista de cada uno de ellos. Y es un poco, tiene tintes divertidos. En la quinta parte pues, ya se desarrollan los acontecimientos, hay otro personaje muy importante que dan los pasos suficientes para que se pongan las cartas sobre la mesa y se vean las miserias de cada uno de los personajes y se descubra al, al manipulador, al culpable, al que se aprovecha de las otras personas. Y es una novela pues un poco reflexiva, pero, pero con es de fácil lectura, es una novela más ligera. La última novela se titula Latidos de cobre. Me preguntaba su fecha de publicación y fue en octubre de 2024, Ok, hace pocos meses. sí, sí, sí. Está muy reciente y todavía la estoy promocionando, haciendo presentaciones y disfrutándola. Sinceramente, Latidos de cobre creo que es mi mejor novela porque, lo digo siempre, no es una profesión lo de escribir, pero es un oficio. Y los oficios se aprenden haciéndolo, ¿verdad? Claro, Entonces, el bagaje que me ha dado las 2 anteriores eh, me han permitido construir toda la trama de Latidos de cobre. Es una novela más compleja y es una novela muy trabajada, muy corregida, porque me he dado cuenta que hay que dedicar más tiempo a corregir que a escribir. Eh, eso de verdad es lógico. Eh, la novela esta, pues, quiere hablar de las relaciones que hay entre padres e hijos. Cómo muchas veces los hijos solo se dan cuenta de los sacrificios de los padres cuando ya son mayores, a veces se dan cuenta a tiempo, a veces no, a veces es demasiado tarde. Entonces la trama consiste en la historia de Fabi, que es un abogado de éxito, que está en Madrid, eh, bien, y le va la vida de maravilla. El inicio de la novela consiste en que recibe una llamada de su hermana Elsa, que se quedó en el pueblo, porque el padre quiere hablar con él. Hace 26 años que él no se trata con el padre, que lo odia, por motivos que ocurrieron cuando él era un niño. Esta novela está escrita en dos tiempos, en la década de los 90 y en la actualidad. Fabi no quiere saber nada del padre, al final accede a ir al pueblo, pero llega tarde, ya ha fallecido.
y su hermana le entrega un papel manuscrito donde el padre ha dejado un mensaje que ella sabe que va dirigido hacia él. Ese mensaje va a dar las claves de todo lo que ocurrió en el pasado. Entonces la novela pues consta de 3 partes y la primera parte se entremezcla el pasado y el presente. En la segunda parte se habla mucho del pasado. El padre de Fabi, Justo, tiene protagonismo porque nos cuenta los acontecimientos que ocurrieron, las decisiones duras que tuvo que tomar este hombre y cómo esto repercutió en toda la familia y en especial en Fabi. Y en la tercera parte, gracias a ese papel manuscrito y a la insistencia de Miranda, de su novia, pues ya Fabi va a tomar una serie de decisiones que va a llevar al lector a descubrir la resolución del problema, del porqué de la actuación de Fabi, de conocer a fondo la psicología de Fabi y de entender al padre, que al principio puede que no se le entienda en la novela. En esta novela se habla mucho del mundo rural. Aquí en España, bueno, tenemos la dualidad de las grandes urbes y de las pequeñas poblaciones. Hay lo que se llama aquí la España despoblada. Y yo quería poner en valor un poco la vida en las zonas despobladas y los cambios que ha sufrido en los últimos 30 o 40 años. Me interesaba mucho ese tema. Y el papel de la mujer, cómo ha evolucionado también en este tiempo. Por tanto, hay una trama principal y hay una subtrama, donde hay personajes entrañables, como la hermana de Fabi, que nunca abandonó al pueblo y siempre estuvo con su padre. Es una novela un poco compleja de leer por los saltos en el tiempo. Y bueno, la editorial la catalogó como, bueno, aparte de novela urbana, también como novela negra, porque tiene tintes de novela negra, y novela costumbrista, porque, bueno, nos habla también un poco del pasado, de las costumbres, de las tradiciones, de la forma de ser de las personas en el ámbito rural en los últimos 30 40 años, su evolución, su mentalidad, etcétera. Yo creo, es la novela con la que más satisfecho estoy, la verdad, porque es la más compleja y, y en donde se desarrollan es algo común a mis novelas, más que lo que ocurre, es como lo cuento, creo yo humildemente, y cómo es la personalidad de cada uno de los protagonistas, dándole mucha importancia a la situación en la que se enfrentan y cómo cada uno de ellos tienen que tomar una decisión que casi siempre es difícil. Y entonces en esta novela ocurre mucho y bueno, y luego pues, tiene su parte de intriga y su parte de, entre comillas, aventura en el momento en el que se van solucionando los conflictos que se han ido creando. Muy bien. Me intriga muchísimo de dónde te vienen esas ideas. Cuéntanos un poco sobre tu inspiración. Bien, pues yo, si te soy sincero, creo, Wilson, que no soy una persona excesivamente imaginativa y creativa, pero sí es cierto que me fijo mucho en la vida, en el diario, en las personas y en la forma de actuar de las personas. Yo creo que mi forma de escribir bebe mucho de fijarme en los seres humanos, en las reacciones que tienen ante diferentes situaciones. Y a partir de ahí soy capaz de hilvanar una historia, pero con hecha base real. Por eso mis personajes suelen ser antihéroes, suelen ser gente muy de carne y hueso, y por eso me preocupo mucho de sus sentimientos y de lo que pueden pensar en cada momento ante las situaciones y mucho de las contradicciones. Procuro mucho que todas estas personas eh, sean muy creíbles porque estas personas se presentan ante situaciones difíciles y a veces aciertan, a veces fallan. Son personas que a la misma vez, como la vida misma, tienen defectos y tienen virtudes. Pero claro, la base de la novela suele ser fijarme en la vida real, en las personas que me voy encontrando por la vida. Ajá, pero por ejemplo, la primera novela o esta que nos hablabas de este adulto mayor, ¿de dónde sacaste la idea? O sea, ¿de dónde dijiste, quiero hablar de este tipo de universo? Eh, Pues sí, efectivamente, me ratifico. Pues mira, por la historia personal de cada uno de nosotros, casi todo el mundo podemos decirlo, conocemos a personas mayores, tenemos, según la edad, nuestros padres, nuestros abuelos. Sabemos que hay personas en residencias que pueden estar bien, por supuesto, pero también sabemos que hay personas mayores en residencias que están, pero no quieren estar, o personas que viven solas
Y hay personas que están atendidas por sus hijos, otras que no están atendidas por los servicios sociales, pero normalmente la gente mayor pasa mucho tiempo sola. La gente mayor va perdiendo su entorno, las relaciones sociales, se va aislando del mundo, su mundo se va reduciendo y eso lo vemos en el día a día. Pues nada, que sencillamente yo soy muy consciente de que existen muchas personas mayores que se sienten solas y de hecho me llama mucho la atención porque cuando tienes oportunidad de hablar con gente mayor, lo que necesitan sobre todo es un poco de tiempo y que le escuches. Y luego me parece muy interesante porque esas personas mayores que ahora vemos tan desvalidas tienen mucho que contar. Y esas personas mayores que ahora vemos tan apagadas, es muy posible que cuando tuvieran nuestra edad, cuando fueran jóvenes, fueran mucho más valientes, han tenido una vida más dura, han sido capaces de mucho más que nosotros y merecen ser escuchadas. Sin embargo, en la sociedad está tan rápida, donde nadie tenemos tiempo, donde todos queremos progresar, ir a más, estudiar, trabajar, ganar más dinero. No le dedicamos el tiempo que merecen y que ellos necesitan. Y bueno, y esa era la idea, hablar de esa soledad que tienen muchas personas mayores. Y de ahí me vino la idea. Y claro, esto es algo que he bebido, que veo a diario, la verdad. No hace falta solamente noticias llamativas en televisión, simplemente en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, o se puede saber de personas que están necesitadas de compañía, claro que sí. Sí, en este momento, digamos que ya hay una generación de adulto mayor bastante grande y uno puede encontrarse muchísimos ejemplos distintos. Algunos que son abandonados por sus hijos y que ya ni siquiera los visitan, otros que están enfermos por el Alzheimer, la demencia senil, en fin. La esposa de Antonio eh, murió de cáncer. Ellos, es muy triste, pero pasa algunas veces, cuando la medicina no te da solución, pues recurre a soluciones milagrosas, entre comillas, como era el caso de este matrimonio mayor, que se pusieron en manos de una señora que echaba las cartas, de un farmacéutico sin escrúpulos. Y, y es muy triste porque es agarrarse a algo cuando se tiene perdida toda esperanza. Bueno, y la segunda novela, háblanos un poquitico de esa inspiración, ¿de dónde vino Bien, esa idea? eso más que nada ha sido fruto de la reflexión y del día a día, de conocer a personas, amigos, compañeros de trabajo. Eh, Te das cuenta que, bueno, que todos necesitamos la gente que nos complementen. Estas relaciones 100% ideales en las que una pareja, el compañero lo es todo, es algo es algo irreal, poco común. A poco que escuche a las personas, te das cuenta que las relaciones no son perfectas y que todo el mundo necesita algo más, no centrarse únicamente en la persona con la que convive. Porque la persona con la que convivimos nos aportará mucho, pero no nos puede aportar todo. También necesitamos no solo nuestro espacio, sino abrirnos al mundo, a otro tipo de personas. Eso me he ido dando cuenta a medida que voy hablando con la gente. Y de ahí partía la idea, de ahí partía la idea. ¿Qué ocurre cuando una persona, eh, pese a estar enamorado de su compañero o de su compañera, no es capaz de evitar que el corazón se le vaya también con otra persona, pero sin que esto suponga traicionar a la primera? Esto me he ido dando cuenta de ello, bueno, pues porque efectivamente hablando con amigos, compañeros y compañeras de trabajo, me di cuenta que efectivamente todos tenemos necesidad de ampliar nuestros horizontes, de ampliar nuestras conversaciones, nuestros puntos de vista. Y bueno, y ahí se genera un conflicto interesante, en el sentido de, bueno, por más que yo esté enamorado, hay alguien que me puede atraer por un motivo o por otro motivo. Pero claro, sin que esto no quiero que esto suponga una traición hacia mi pareja. Y ahí, bueno, entra el juego de la conciencia que tenga cada cual. Y no me refiero la novela no se refiere al aspecto sexual, sino, o solamente, sino se refiere al hecho de entregar tu corazón a alguien. Y, y la idea es esa, ese dilema que se te puede presentar. Entonces, en base a lo que vas viendo por el mundo, conversaciones, etcétera, porque claro, no, nada es idílico, pues quería plantear esa posibilidad. Y en el caso de esta novela, de Efecto Novia, Lucía, que es la protagonista, sufre esa situación y tiene que tomar decisiones. Partiendo siempre, claro,
de que es una persona que tiene conciencia, porque si no tienes conciencia le da todo igual y no le importará nada, pero una persona que tenga conciencia quiere buscar el equilibrio y es muy difícil entre estar recibir algo de otras personas sin traicionar a su pareja. Claro. Pues yo puedo notar que eres un observador de tu entorno y de esas cosas que te cuestionan sacas tus ideas. Eso, dentro de todo el proceso que a veces hablo con los escritores noveles que me están solicitando asesoría, puedo decir, siempre digo, escribe algo de lo que sepas mucho o escribe algo de lo que quieras saber mucho. Y en ese entorno, tu nido de donde salen las ideas es ese universo que te rodea y esa manera muy particular de analizarlo. Está muy interesante. Estoy muy afanado por ir a leer los libros que tienes hoy disponibles para Fenomenal. hacer un comentario sobre eso. Bueno, cuéntanos sobre la última novela. La inspiración de la novela, pues, viene a ser otra vez lo mismo, es mirar la realidad, pensar en la gente mayor, en entender a nuestros padres, en reflexionar un poco en lo que éramos y lo que somos. Es decir, yo ahora soy padre, yo veo comportamientos en mi hijo calcados a los que yo tenía. Y yo, de más niño y de joven, pues, como la mayoría, pensamos en nosotros, en nuestro grupo de amigos, en nuestro futuro, y nos da la sensación de que nuestros padres, bueno, están ahí luchando, pero para nosotros. Cuando nuestros padres se van haciendo mayores, nos damos cuenta y cuando nosotros tenemos hijos, nos damos cuenta de lo que nuestros padres han luchado y se han sacrificado por nosotros. Entonces, pues, a medida que tú te vas madurando y ves hacerse a tus padres mayores, es cuando empiezas a reconocerle el inmenso esfuerzo que hicieron por darte todo, por criarte, por educarte, por darte estudios, y eso es lo que empezamos a valorar. De ahí parte la... Claro, esto no ocurre siempre, por desgracia, ¿verdad? Como sabemos. Efectivamente, Ah, por sí. tanto, de ahí surge la idea de querer hablar de padres e hijos, de ese tipo de relaciones, y de ahí surge la idea de la novela, de un hijo que durante 26 años no habla con el padre, porque claro, era un niño cuando pasó lo que pasó y ha sufrido lo que ha sufrido, pero no le da oportunidad al padre de explicarse, porque entre otras cosas lo desprecia, desprecia su modo de vida y él, bueno, se considera, entre comillas, un triunfador y tiene una falsa felicidad de la que no quiere descabalgarse. Y el origen, por tanto, vuelve a ser lo mismo, observar las personas mayores, las relaciones de padres e hijos. Esto, lógicamente, está dramaticado y es novela y no es una realidad ni es algo que ocurra siempre, afortunadamente. Pero sí es una brecha de una posibilidad que ocurre en nuestra sociedad. Sí, definitivamente. Están tus temas muy interesantes y yo sé que mucha de la audiencia se ha identificado con eso que has estado comentando de tu inspiración y de las temáticas de los libros. Entonces, ahí por lo menos yo me sentí identificado en varias cosas y digo, oiga, sí quiero leer esos libros por eso. ¿Cómo hace la gente Bueno, para encontrarte a nivel de tus redes sociales? ¿En dónde te encuentran y cómo te encuentran? bien, yo soy no soy demasiado activo en las redes sociales, solamente cuando para hablar de mis libros y tal, pero bueno, yo tengo mi Facebook, donde sí hago publicidad de mis libros, Juan Manuel Morales, Juan Manuel Morales Bellido, y en Instagram estoy como Juanma Morales 27. Ahí he ido publicando todo lo relativo a lo que son noticias de las obras que voy publicando y creando, de los pequeños premios de concursos que he ido recibiendo, y ahí sí está toda la información. Y luego mis novelas, pues, están en las plataformas principales. La Noche del Camaleón está en librerías, en las plataformas principales, como en Amazon, en Casa del Libro, en el Corte Inglés aquí en España. Y la segunda novela solo está en Amazon, porque acabó el contrato con la editorial y lo autopubliqué yo en Amazon, Efecto Noria. Y la tercera novela, aparte de librerías físicas, pues también está en las grandes plataformas, como he dicho, Amazon, en Amazon, por ejemplo. Y bueno, yo sé que esta editorial, aunque es pequeña, no sé con certeza, pero los sitios exactos y tal, pero sé que también tienen acuerdos y también distribuyen en Iberoamérica.
Y bueno, es una manera de intentar llegar al mayor número de personas posible, porque como te decía al principio, mi objetivo es simplemente que me lean. Es lo que me hace felicidad y lo que me da felicidad. Y los comentarios de personas cuando te han leído y te comentan algo positivo del libro, o incluso algo que no sea tan positivo, pero normalmente, afortunadamente, es así, pues eso te llena de mucha satisfacción. Esa retroalimentación con los lectores, porque no se trata de vender y que guarden el libro en una estantería. Lo bonito es que te lean. Sí, definitivamente esa es la idea y tener ese feedback es muy importante. Pues Juan Manuel, ha sido un verdadero placer tenerte aquí el día de hoy. Espero poder invitarte de nuevo. Tengo una idea para más adelante dentro de la temporada y es que los escritores que han pasado por acá por guiones, libretos e historias regresen, pero esta vez con un par de sus lectores para que los lectores nos hablen de sus obras. Entonces, si existe esa posibilidad, espero que tú puedas acompañarnos más adelante en otro episodio, pero no solo tú, sino con tus lectores. Me parece un ejercicio interesante tener al el escritor a un par de lectores y hablar de esos libros. De todas maneras, te agradezco muchísimo por aceptar la invitación. Pues nada, decirte que yo estaré encantado, que buscaría a los lectores, claro que sí. Y agradecerte a ti, por supuesto, que me hayas invitado, la charla tan amena, que me hayas dado oportunidad de expresarme. No, simplemente decía que claro, que esta idea tan interesante que plantea, por mí estaré encantado. Y darte a ti, Wilson, pues las gracias por darme esta oportunidad de hablar de mis novelas y también a los oyentes del podcast y que ha sido un auténtico placer porque hablar de libros y de literatura es enriquecedor y es lo que nos gusta, lo que nos gusta leer y escribir. Así que muchísimas gracias, encantadísimo. Pues bueno, a ustedes ya saben, escucharon ahí las redes sociales de Juan Manuel. Vayan y lo buscan, pueden ir a Amazon, los que estamos en Latinoamérica. Vamos a ver, voy a averiguar si en las librerías acá en Colombia se puede encontrar tus libros, pero por lo menos sabemos que a nivel de las plataformas digitales sí están y eso es muy importante. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos en el próximo episodio. Guiones, libretos e historias con Wilson Sarria.